como una forma nueva de pensar y actuar. Y la frase no está mal dicha, la frase está bien dicha y en estos momentos más que nunca. Tenemos que cambiar la forma de pensar y de actuar. Si no, entonces el perfeccionamiento empresarial no tiene sentido. Es un cambio brusco donde los trabajadores tienen la participación y donde nos están dando en estos momentos facultades a las empresas que anteriormente del perfeccionamiento no las tenían. Anteriormente no se podía tener una cuenta en divisa, hoy en día existe una cuenta en divisa. Anteriormente nosotros no podíamos determinar, contratar con terceros, nada. El perfeccionamiento empresarial comenzó a raíz de octubre del año 1998. Porque el perfeccionamiento cuenta de 16 subsistemas y en cada subsistema estaba representado por un representante de la administración o dirigido por un representante de la administración. Podemos poner como ejemplo que precisamente, digamos, la parte de recursos humanos, el subdirector de recursos humanos en aquel entonces era el que tenía que atender la parte de los recursos humanos. Y así sucesivamente, después estaba el director de contabilidad que tenía que ver con los presupuestos, con los gastos, con los planes de producción, etc. Pero además se creó un grupo a nivel central dirigido por el director o presidido por el director de la empresa, con los integrantes eran 5 miembros de estos directores de su sistema, que eran los que concentraban o los que le daban el visto bueno al final de toda una serie de acciones que se debían de tomar. Y se comenzó a hacer el diagnóstico. Este diagnóstico de la Conrado Piña fue hecho primero se elaboró, o sea, se previó y se creó un grupo a nivel de la empresa que, de acuerdo a los subsistemas, porque el perfeccionamiento cuenta de 16 subsistemas, a partir de ahí se hicieron cada uno de los subsistemas hizo su diagnóstico y al final se elaboró un diagnóstico a nivel de la empresa. El diagnóstico no es más que el análisis de cada uno de los problemas que existen en la entidad. Para este diagnóstico que se crearon estos subsistemas que fueron dirigidos por cada uno de los directores de estas actividades, estuvo siempre presente el sindicato. O sea, los trabajadores formaron parte de los grupos que se crearon en los subsistemas y se les dio a ellos criterios por entrevista, por intercambio de reuniones con los trabajadores para que ellos expresaran cuáles eran los problemas que existían en la fábrica y los criterios que tenían de cómo poder resolver esos problemas. Porque el perfeccionamiento empresarial, dentro de sus esencias, está que la dirección del proceso sea colectiva, o sea, que todos participen de la dirección del proceso. Después que se presenta el expediente de perfeccionamiento empresarial en la empresa, en el grupo de perfeccionamiento a nivel nacional, que se presentó en el mes de enero del año 99, se creó este grupo de perfeccionamiento, porque nos vimos necesitados a crear un grupo para que pudiera seguir haciendo los arreglos, los ajustes y ir mejorando los sistemas que están implantados ya dentro del perfeccionamiento. Entonces, ya en el mes de abril se aprueba que el perfeccionamiento empresarial en esta empresa comience a aplicarse. Ya nosotros veníamos desde el mes de octubre haciendo algunos ajustes de algunas cosas que íbamos ya viendo en el camino dentro del diagnóstico de la empresa Conrado Piña, y se siguieron haciendo ajustes en la práctica, ya no como diríamos, en la documentación. A partir de abril se nos hace la autorización y seguimos haciendo todos los ajustes que teníamos previstos. Y en el mes de noviembre de 1999 es que se comienza a aplicar la escala del perfeccionamiento empresarial. Y entonces eso conllevó, incluso dentro del perfeccionamiento empresarial, podemos decir
que la línea de mando se cambió. Porque la línea de mando anteriormente de perfeccionamiento empresarial era el jefe director de la empresa, era el subdirector, era el jefe de taller, después jefe de turno, después jefe de brigada, después jefe de grupo, y había por ahí para abajo, era una gama de gente para dirigirlo. Y entonces el director no tenía una línea de mando horizontal, como se puede decir. Ya con el perfeccionamiento entonces se crea director de la unidad empresarial de base, jefe de turno y jefe de brigada. Los intermedios se acabaron. O sea, se aplana la estructura en la forma de dirección. La fábrica en estos momentos, después de la aplicación del perfeccionamiento empresarial en su estructura organizativa, tiene 11 unidades empresariales básicas. Y es una sola empresa. O sea, la empresa es una sola, dividida en unidades empresariales básicas. O sea, todas las unidades empresariales básicas tienen una dirección, tanto administrativa, política, sindical, como de la juventud, y todas se rigen por un organismo central que es la dirección central de la empresa. Y un aparato de staff que sería la parte de lo que es la oficina central de la empresa, que es la que está destinada a controlar, a fiscalizar, a trazar políticas, a chequear fundamentalmente. Y esta oficina central está constituida por una dirección general, una dirección de recursos humanos, una dirección de producción, una dirección de contabilidad y finanzas y un grupo de perfeccionamiento. Sí, tiene 11 unidades empresariales básicas, 6 de ellas productivas. La fábrica se dedica a hacer mezclas que se utilizan fundamentalmente para los insumos de la producción de neumáticos y artículos técnicos de goma, y mezclas para la producción de suelas de calzado, mezclas para la producción de recape y para la producción de neumáticos de otras entidades fuera de aquí. Tiene una planta de neumáticos que ahí se fabrican los neumáticos para el transporte agrícola. Los neumáticos para transporte de pasajeros, tanto ligeros como pesados. Tiene una planta de neumáticos de bicicleta que se realizan todo tipo de medidas de neumáticos de bicicleta. Tiene una planta de artículos técnicos de goma que se realiza cualquier producción que lleve goma. Me refiero a calzos, a juntas, a zapatillas, a mangueras de radiador, a revestimiento de techo, de tanque, de tuberías, de rodillos, a platinas de ferrocarril, a teteras de ordeño mecánico, o sea, una gama de artículos de goma de más de 300 artículos. Y una planta de calzado que está dividida en dos. Una que se dedica a lo que es la confección del corte de calzado, donde se realizan además los diseños del mismo, y la otra que se dedica a la conformación, o sea, la terminación del calzado. Además de eso, hay 5 unidades empresariales no productivas, pero que son las que garantizan precisamente la compra, una unidad empresarial de base dedicada para comprar todos los productos que se adquieren en la fábrica o se necesitan en la empresa. Una unidad de venta que se encarga de venderlo todo, una unidad de servicio dedicada a lo que es la seguridad de la empresa, de lo que son los comedores, lo que es los talleres de reparación de equipo, una unidad empresarial de base dedicada al mantenimiento central, que esta le presta su servicio a todas las unidades empresariales de base productivas y no productivas también. Una unidad empresarial de la construcción, dedicada a la reparación, a la construcción y reparación de viviendas, y además de darle mantenimiento constructivo a la propia industria. ¿Cuántos trabajadores tienen? En estos momentos existen 1.756 trabajadores. Que a partir de 1989 se decidió que la empresa Conrado Piña fuera una empresa laboratorio. Y entonces, como empresa laboratorio, ya no se regía específicamente por todas las regulaciones que existían para el resto de las empresas, y se comenzaron a hacer innovaciones
dentro del proceso de producción, dentro del proceso de organización, de estructura, de salario dentro de la propia empresa. Por eso es que en el 89 comenzó este proceso de cambio que tuvo lugar en la empresa. Qué bueno, ya después, a raíz del 5º Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se aprueba por un acuerdo del Congreso la resolución económica y se decide que las empresas civiles comiencen a aplicar el perfeccionamiento empresarial, es que la Conrado Piña se escoge dentro de las 95 empresas primeras del país para comenzar este proceso. Esto viene dado desde el año 1989, en que la empresa comenzó con el sistema de modificar los sistemas vigentes en el país desde el punto de vista laboral y salarial. A partir de ahí se crearon se crearon y se establecieron nuevos conceptos y nuevos lineamientos desde el punto de vista de hacer racionalizaciones de plantilla, de crear cargos adaptados a la nueva forma de dirección que se venía ya previendo desde algunos años, y ahí se crearon brigadas integrales inicialmente, donde existían 25 brigadas integrales, donde se creó un reglamento de la organización del trabajo, los salarios, la disciplina, y se utilizó también el método de que los trabajadores proponían las medidas, o sea, la parte aquella de que la administración era la que tenía que sancionarnos. Se buscó hasta llegar hasta ese punto donde los trabajadores proponían las medidas que se le podían aplicar a un trabajador en un determinado momento. O sea, se llegó hasta que los trabajadores como tal eran los que hacían la propuesta de las deficiencias que podían existir y cómo se podían mejorar. Dentro de sus esencias está que la dirección del proceso sea colectiva, o sea, que todos participen de la dirección del proceso, aunque la responsabilidad sea individual. O sea, el jefe responde por lo que se haga, pero todos los trabajadores tienen participación porque todos tienen voz, porque todos tienen voto, porque todos tienen opiniones, porque todos tienen criterios, porque todos conocen el proceso. ¿Quién mejor va a conocer el proceso de mezcla que un molinero que es el que lo hace? ¿Quién mejor conoce un equipo que el operario que lo trabaja, que el mecánico que lo arregla? O sea, por eso se le da participación en este proceso a todos los trabajadores, y así todos se sienten dueños de la fábrica, que realmente esta fábrica es de todo el pueblo. Además de eso, en la parte de la categoría ocupacional de técnico, se ajustaron los calificadores y se crearon nuevos cargos. Se unificaron un grupo de cargos en uno o dos, digamos, los cargos técnicos, la parte tecnológica eran alrededor de 12 y se quedaron en 2 cargos. La parte económica eran como 6 cargos, se quedaron en 2 cargos, y así sucesivamente. Entonces se crearon distintos reglamentos, que eran, como ya le dije anteriormente, 25 reglamentos de brigadas, y como 6 reglamentos entre los de técnicos, administrativos, servicios, en la parte de ornamentación y limpieza, en la parte de los comedores, reglamentos donde establecían las formas y sistemas de pago, la plantilla,